esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos de tu canal ABC Bitcoin. Sean bienvenidos un día más, una noche más a estudiar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Te comento que estamos en el programa número 140, donde estamos aplicando la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino. Y esto tengo que decirlo siempre, aunque hay gente que ya, la mayoría ya sabe. Pero tengo que leerte el descargo de responsabilidad porque siempre hay gente que se va incorporando al canal y de pronto se asustan, dice eso está muy parecido, le están copiando o robando algo a Jaime, pero simplemente te comento que soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime. Si tú quieres aprender la estrategia, probablemente puedas estudiar con Jaime tranquilamente, pero si es que tú tienes dudas básicas de la estrategia y quieres acelerar un poquito tu proceso de aprendizaje, sobre todo en la cuestión teórica, sobre todo, te invito a revisar una lista de reproducción que tengo en el canal y que paso a mostrarte en este momento. Esa lista de reproducción donde vas a repasar los conceptos básicos para aprender la estrategia de Jaime. En este programa lo que intentamos es aplicarla y poco a poco ir afianzando nuestro conocimiento del mercado. Recuerda que no son recomendaciones de inversión y si ganas o pierdes tus trades va a ser siempre el 100% tu responsabilidad. Y una vez dicho esto, vamos a saludar a las personas en el chat que me acompañan en este sábado para seguir estudiando. Vamos por acá. Me confirmas también si eres tan amable el audio y el video. Estamos con Juan Hernández desde California. Está Jaciel Pereira Mayo. Esmeralda ARG, me imagino que es de Argentina. Debe ser. Juan Pablo Márquez. Ya le dejó like Juan Pablo, muchas gracias. Están mis amigos Pocho y María como siempre. Y sigue sin stop loss, perfecto. Yo también, te cuento que yo también estoy así. Estamos por acá con Jorge desde Madrid. Dorian Aguirre. Ok, estamos por acá con Fernando Villarreal. Jaime Lara está listo para estudiar. Ever Blanco, Martín Díaz. A la luna dice nos vamos. Está por acá Mariano también. Portón el Grande. Nicky Menjivar del Salvador, fíjate. Estamos con Andrés Cordero, Alucard. Ita, te está cantando Alucard. Perfecto, William Díaz. Kirimichi Espirilla, parece que no le vi por acá los últimos programas. Se hizo la pera. En mi país le dicen se hizo la pera cuando va a clases y se va por otra parte. Bienvenido Andrea Sol, Alejandro Pisano, está en México. Y dice, por fin despierta, dice, ya está el like, dice Eduardo Torres. Bueno, estamos ya juntados todos los amigos que vamos a estudiar en este sábado. Recuerda que si es que quieres juntarte con toda la pandilla del grupo de Telegram, hay un link en la descripción de este video. Es totalmente gratis para que puedas unirte a este grupo de Telegram donde compartimos todo el día
sobre el mercado y vamos comentando sobre de pronto entradas y dudas de la estrategia también. Ahí vamos conversando todo el día. Es bien animado el grupo. Si es que si deseas formar parte, yo pues complacido de tenerte ahí. Estamos ya más de 3000 personas, fíjate, en el grupo de Telegram. Ok, vamos a ir empezando con la información. Como sabes, en el gráfico diario le estamos dando seguimiento al retroceso de Bitcoin y habíamos dicho que en el rango o caída nosotros estamos esperando la mejor zona de compra, porque luego del retroceso en el gráfico diario vamos a comprar para incorporarnos a la tendencia alcista de Bitcoin. Y eso hay que tener en cuenta. Nosotros seguimos en tendencia alcista. Únicamente hemos estado prácticamente desde el 21 de octubre, 9 días ya, en el retroceso. No sé si tú recuerdas, por acá yo te decía que a fines de octubre o inicios de noviembre tendrían que operar los que quieren mayor seguridad, apoyarse en el gráfico diario. Ahora, confirmación como tal yo no tengo todavía en el gráfico diario, porque mantengo direccionalidad bajista y pendiente negativa. Claro que ya está tocando el punto cero, me vas a decir, pero aquí nadie te garantiza todavía que no se vaya a formar un valle rojo, aunque sea pequeñito. Y yo todavía creo que se podría dar esta figura para poder incorporarnos, coger un mejor precio, digamos, en el precio de Bitcoin en el gráfico diario. Yo presiento que puede darnos esto. Obviamente no, el mercado no va a ser lo que yo estoy presintiendo, y por eso nosotros estamos tomando riesgo con el gráfico de 4 horas, buscando las mejores zonas de compra. Porque como nosotros no somos adivinos y no sabemos, probablemente en un inicio nosotros pensábamos que probablemente el mínimo era este. Ahora probablemente el mínimo sea este. Por eso idealmente nosotros en el de 4 horas ya estamos adentro del mercado. Ese es el punto, ya estamos dentro. Si se da esta oportunidad, simplemente vamos a comprar más. Recuerda que si baja más, compramos más, como dice la canción. Sí, entonces eso para el gráfico diario, tendencia alcista y pare de contar, no hay que inventarse nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? En el gráfico de 4 horas, yo quiero que vamos a revisar lo que yo te decía ayer en el programa que estuvimos, precisamente estábamos formando esta velita, fíjate, aquí estábamos en el gráfico de 4 horas y vamos a ver lo que te dije. Espero que se pueda escuchar correctamente y acompáñame a revisar esa parte. En cambio, para incorporarnos al mercado, lo estamos viendo en el de 4 horas para agarrar nuestros mejores puntos de compra, como lo hicimos aquí y como lo hicimos aquí, ¿verdad? Entonces, estos son los puntos que estamos buscando nosotros. Ahora, por supuesto que, ¿qué es lo que pasó? Que a varios, la gente que estuvo con stop loss, ¿qué le pasó aquí? Le volaron el stop loss y está afuera porque no, a mi criterio no existe otra zona de compra todavía en el de 4 horas. Fíjate que estamos desarrollando el patrón de rebote, como te decía ayer, que estuvimos prácticamente al mismo precio, un poquito menos, unos 100 o 200 menos estuvimos ayer. Entonces yo decía que el precio puede subir y que en el peor de los casos me iba a hacer un rango aquí, ¿verdad? Me iba a hacer aquí un rango mientras vamos a buscar el retroceso en el de 4 horas para la próxima zona de compra y el patrón completo por estrategia, que sería más adelante en la estrategia que nosotros manejamos, con el patrón completo. Porque ahí donde está, idealmente no es una zona de compra. Con el patrón desarrollado, este patrón de rebote ya está desarrollado. Entonces incluso en la miniatura yo te puse que se termina el rebote. Porque aquí es la especulación de cada uno. Por ejemplo, tú puedes decirme que aquí este valle verde va a ser más grande que este valle de acá, o va a ser de este tamaño, del valle de acá. Cosa que nadie, absolutamente nadie puede adivinar. ¿Sí? Simplemente hay que ir viendo la tendencia del movimiento, y por el gráfico diario que yo tengo, por el gráfico diario, que se escuche bien, por el gráfico diario, direccionalidad bajista, pendiente negativa en el gráfico diario, yo no le puedo dejar que puede subir un poco. Ok, puede subir un poco, pero generalmente ya desarrollado esto, yo no te puedo decir que aquí es una zona de compra, porque ¿cuál es la operativa que manejamos? Nosotros arriesgamos en la zona que hay que arriesgar y luego que el precio haga lo que sea. Ahora tú me vas a decir, pero es que yo quiero entrar y me desespero porque el precio está subiendo y me va a dejar el precio. Hay veces
que en unas temporalidades menores te pueden dar una entrada. Por ejemplo, en el de 1 hora podías haber visto esta entrada, esta pequeña subida, si es que tú quieres. Y vamos a verle, fíjate. Fíjate aquí. Tenemos en el de 1 hora, nos marcó una entrada prácticamente en este punto. Con el gráfico de 1 hora. Eso es para la gente que no tiene paciencia y que incluso quiere arriesgar más. Porque recuerdas que el gráfico a menor temporalidad, más peligroso el trade, más volátil. ¿Sí? Entonces mi especulación es esta. Que se va a meter todavía en el rango para posteriormente ver la zona de compra con el patrón completado. Es decir, yo espero que aquí esto posteriormente me dé la debilidad, se forme otro valle rojo, y aquí el que está afuera, a mi criterio, si yo estuviera afuera, yo no compraría ahí. O sea, si tú quieres comprar, adelante, y está bien, cómpralo todo, como dice el maestro, pero yo estoy armando la posición. Yo compré una parte por aquí, compré algo por acá, y si el precio se cae, yo no le voy a poner el stop loss, porque la proyección en el gráfico diario, recuerda que es direccionalidad bajista con pendiente negativa. Entonces el precio puede venirse de largo y yo aquí haría otra compra. O sea, no quiero que me saque el stop loss. Voy armando esta posición para, si tú quieres de alguna manera en el gráfico diario, buscar esta zona, esta mejor zona de compra. Y ahí sí, en teoría, estamos incorporándonos en un buen precio para la tendencia alcista, que todavía es alcista en el gráfico diario de Bitcoin. Obviamente cada quien va a ver su manera de operar. Perfecto. Eso es lo que te comento que vimos ayer. Y ahora si tú me dices si es que esta fue una zona de compra, yo creo que está claro que no fue, porque nosotros nos anticipamos de alguna manera a lo que estamos viendo en este momento. Y si tú te fijas lo que yo hice, yo no hice un retroceso como lo hizo Jaime, por ejemplo, para de aquí to the moon, porque él decía él apoya y se va, ¿no es cierto? Yo te dibujé un rango, yo te dibujé otra parte más. Así te dibujé. ¿Por qué te dibujé así? Porque tengo que darle el tiempo a que se desarrolle esta parte bajista. Idealmente, obviamente Bitcoin puede hacer cualquier cosa, pero idealmente yo quiero buscar esto. Ahora, fíjate lo que pasó antes y la similitud en esta zona. Acá, fíjate, justo sobre la media, donde estamos en este momento. ¿Qué pasó? Aquí se nos puso una pendiente positiva del ADX, que lo puede hacer aquí, sí. Y atento, porque si nos coge la pendiente positiva con este ADX, con este monitor, desarrollándose con direccionalidad bajista, el precio puede hacer lo mismo que acá. Puede repetirse esto. Sí, entonces atento ahí. Por eso yo no te dejo zona de compra todavía, porque en teoría estamos ante la zona de peligro, entrando a la zona de peligro en el de 4 horas. Sí, ¿y por qué te digo esto? Porque en el gráfico diario todavía yo mantengo direccionalidad bajista y pendiente negativa. Entonces si me dices que a partir de ahí va a subir, yo no te puedo decir que no, porque Bitcoin puede hacer cualquier cosa. Como te decía, yo ya estoy comprado, y si de aquí sube, yo no tengo ningún problema con eso. Pero si es que Bitcoin cae, yo voy a buscar para hacer otra compra, porque estamos empezando la zona de peligro en el gráfico de 4 horas. ¿Qué es lo mejor que podremos ver? Que el precio se mantenga, que el precio de Bitcoin se mantenga haciendo rango sobre la zona del POC. Eso sería interesante. Eso para las personas que no están dentro de Bitcoin, yo te diría que empezando la zona de peligro en el de 4 horas, yo no compraría. Pero que se puede ir de ahí para arriba, eso tú sabes que nadie lo puede asegurar. Yo voy a esperarme la zona de compra, voy a dibujarle nuevamente para dejarle así y revisarle el día de mañana a ver qué ha pasado. A ver, estábamos así, así y así. Y aquí, cuando se termine la zona de peligro, y acá voy a ver la opción de comprar más si es que sucede esto. Aquí compraría más. Ese es mi trade. Alcista en este momento en el de 4 horas, no. Más alcista le veo en el diario que en el de 4 horas, si me preguntas. Entonces, ese es mi análisis para el día sábado. No sé si es que tú tienes alguna consulta. ¿Piensas que estoy equivocado o cómo estás viendo tú el
el trade de Bitcoin me parece interesante porque recuerda que de lo que haga Bitcoin depende el 90% de las criptomonedas. Entonces este análisis es muy importante y hay que darle el tiempo necesario, como me decían, para analizarle bien. Dice Fernando, dice link en diario, dice. Bueno, ya vamos a analizar alguna cripto que tú desees. Quiero ver si es que tienen alguna consulta sobre Bitcoin, sobre el análisis. Si es que no, voy a ir a anotarte alguna cripto. Voy a anotarte que se vaya a la madre, dice. Sí, la gente que está afuera espera que se vaya a la madre y compramos. Así de simple. A ver, te voy a anotar a link. Perfecto. Tengo a Uma y tengo a Bat que me pidieron en los comentarios del video anterior. Acá dicen alfa. Jesús. A ver, el amigo Jesús dice, yo digo que baja más para comprar más. Podría ser. Podría ser. Dice Emanuel Ortiz, dice, compró Cake en 19.40 y se desplomó. Y compré mucho. Sí, Cake está en una zona peligrosa. Y yo diría que está en la última zona donde todavía es zona de compra. Todavía es zona de compra. Pero si perdería esa zona, ya vamos a revisar Cake. Te voy a poner Cake aquí. Al amigo Emanuel Ortiz. Vamos a verle a Cake. Porque sí, vamos a revisarle. Porque nosotros le teníamos alcista en el semanal. Y parece que está un poco complicado. El rebote no se dio, fíjate. Ese es lo complicado. Decíamos que la zona de compra era esta. Donde estaba marcada. Vamos a ponerle el diario. Y es lo que te digo. Esta zona es la que ha respetado en el último mes prácticamente. O los 2 últimos meses. Si perdería esta zona, Cake, estaríamos complicados con Cake. Porque se tardaría más en recuperarse simplemente. Porque me parece que sí se recuperaría en el tiempo. Pero le costaría más si es que el precio rompe. Y nos dejaría mal parados a varias personas que tenemos inversión en Cake. Déjame ver acá, dice Mario Vargas, dice, ¿cuál es el mejor precio para comprar BRA? Dice, déjame anotarte BRA. Le pongo aparte. BRA. Y si se puede revisar TRX en diario y 4 horas. Creo que ya está subiendo, Tron. Entonces, idealmente, si es que tú tienes, depende de la cartera de cada inversionista, ya lo había dicho en el grupo de Telegram, si es que tú tienes capital suficiente como para aguantarte algún tiempo hasta que se recupere, si es que se da esta ruptura aquí, yo creo que esperar no lo vamos a perder, esta inversión en el tiempo, no vas a perder, pero si es que tú ya no puedes dejar el capital dentro, ante un escenario de estos, aquí tocaría cerrar la operativa y asumir una pérdida. En ese caso, yo creo que la mayor parte de personas están con el stake de Cake y por ahí algo se compensa mientras el precio se recupera. Pero como te digo, depende del tiempo que tú puedas esperar la inversión. Ese es el problema. Eso para Cake. Está en la zona. Esperemos que no rompa esa zona. Eso es lo único. Aquí tengo, déjame ver cómo está. Tengo, bueno, el ADX está debajo del punto 23 y no tiene fuerza. Entonces todavía podemos ver si es que el precio soporta esa zona. Sería la mejor zona de compra, porque si de aquí empieza a subir, fíjate, sería la mejor zona de compra, el mejor precio. Eso para el amigo que me preguntó sobre Cake. Ok, vamos a ver el mejor precio para comprar BRA, me dice. Vamos a ver si está en zona de compra, que eso es lo que podemos ver. Acá está BRA. Ajá, vamos a quitar esto. Aquí tiene una divergencia bajista. Yo creo que habría que respetar esto. Estamos en el gráfico diario, que es un gráfico importante. Direccionalidad bajista y pendiente negativa de cerrar la vela como está en este momento, la vela diaria. Yo creo que simplemente esperarle porque nos puede dar acá
un mejor precio de compra. Claro, no me dijiste en qué temporalidad, pero yo le vería el mejor tiempo de compra, el mejor precio de compra en el diario. Sí, porque vamos a respetar la tendencia que tiene esta criptomoneda. Está muy bien. Ahora si sale una noticia y de aquí se va to the moon, ya eso es otra cosa. Porque recuerda que hay fundamentales fuertes con lo de Facebook, con lo de Meta y todas las criptos que tienen que ver con realidad virtual, metaversos y todo eso, se pegaron una subida impresionante para amanecer hoy nada más. Eso para BRA que me habías preguntado, y también me decías TRX. Parece que ya está bien TRX, vamos a verle. Interesante lo que está haciendo TRX, y ya está el precio ubicándose sobre el punto de control. Sí. El cierre de esta vela va a ser importante, que cierre sobre el punto de control, está bien. Y yo diría que, o sea, lo que decíamos ayer, fíjate. Ayer estábamos por esta zona, por aquí, y decíamos que por la cercanía que tienen el punto de control, por la parte alta, no te podía dejar con entrada, sin embargo, detener el patrón de entrada. Entonces aquí lo que nosotros procuramos es que rompa y apoye ya, que se consolide el precio sobre el punto de control. Y ahí vamos a dejarle la opción alcista. Tal vez en el de 4 horas tenga entrada, no sé. Vamos a ver en el de 4 horas. Yo creo que en el de 4 horas sí tiene entrada en este momento. No tiene fuerza, ok, pero yo creo que aquí fue la zona. ¿Por qué puedes ponerle ahí una entrada? Porque el stop loss te queda pequeño. Entonces aquí un stop loss de un 6% y para arriba. TRX. Yo creo que sí se puede arriesgar en el de 4 horas. ¿Patrón desarrollado? Sí. Sí está desarrollado, y probablemente por el movimiento de Bitcoin no se desarrolle. Pero yo te voy a dejar así. Te voy a dejar tal cual está ahí. Creo que sí puede subir todavía a partir de ahí. Eso para TRX. Ok, por acá dicen los amigos, quieren Kusama, dice. Anoto Kusama. Vamos a ver. Viviana Duque dice, qué malo, dice, el mercado es malo. Yo no, yo solo estoy copiando al hombre malo, nada más. DOT, se puede disparar DOT. Las parachains salen el 11 de noviembre. Y yo creo que ya tuvo cierto efecto ya lo de las parachains, de 30 a 40 dólares más o menos que subió. Y que puede seguir subiendo, sí. Sí puede seguir subiendo. Idealmente, vamos, bueno, luego te comento de DOT. Voy a copiar un par de más por ahí. XMR. Ok. Chiqui Bitcoin dice que quiere ver algo. Vamos a ver Algorand también. CHR. Ok, vamos a ver estas. Me habían pedido UMA en el diario y en el semanal. Vamos a ver el diario. Ahí está el análisis de UMA. Voy a mantenerle. Todavía vamos simplemente a adelantarle un poquito acá. Actualizarle. ¿Por qué me atrevo a dejarle así? Y sin embargo que está debajo del punto de control, vas a decir. Porque aquí ya le ha pasado la zona de peligro y el precio se detuvo. Van 4 días que el precio no ha roto de ahí. No es garantía, pero la zona de riesgo es ahí. Ahí, y al precio que está en este momento, yo creo que tu stop loss te queda más pequeñito todavía, si es que aún no entraste. Recuerda que es un mercado de riesgo, y si no estás dispuesto a arriesgar, yo creo que tampoco vas a ganar. O sea, hay que arriesgar para ganar. Yo creo que hay un 6-7% de stop y para arriba UMA en el diario. Y en el semanal creo que estaba mejor en el semanal. Ajá, el semanal, fíjate que está tomando dirección pendiente positiva el ADX y haciéndose el valle verde. Debería haber subido, estamos de acuerdo, pero la dirección del ADX me gusta. Estamos en la zona baja. Bueno, aquí es un poco ambiguo el análisis, porque fíjate, si tú le ves desde el punto de vista de que debió haber subido toda esta zona y no ha subido,
Aquí incluso se puede cancelar por ese asunto. Ahora, lo que me gusta a mí es el ADX. Sí. Esperemos que en la vela semanal, hay que estar pendientes a mañana a ver cómo cierra. Si es que esta vela semanal cerraría tal como está ahí, ya me lo pensaría ya para la siguiente semana. Ver si es que se cancela el trade de UMA en el semanal. Pero acá la zona, esta es la zona de compra. Esta es la zona de compra. Y la zona de venta, obviamente, por la parte alta. Así es que, si tú confías en el proyecto, recuerda que en el semanal ya vamos por proyecto. Si confías en el proyecto, yo tal vez te tocaría esperar más. Y si es que baja más, comprar más. Y posteriormente ver un despunte del proyecto. Pero ya por proyecto sería ahí. Eso para el amigo que me pidió UMA. Por acá me pedían BAT también. Ok, vamos a ver. BAT. Incomprable, me imagino. Claro. Ya es una zona donde no se compra. Por estrategia no se compra. Por especulación tal vez. Porque si dicen que por algún fundamental y etcétera, ya corres bastante riesgo comprar en esa zona. Ajá. Si tú confías en los fundamentales, yo creo que puedes seguir subiendo por ese asunto, pero el riesgo ya no me permitiría a mí comprar. Por estrategia al menos no, pero es alcista sí. Direccionalidad y fuerza en el... Este es en el semanal, veámosle. Igual el diario, debe estar igual en el de 4 horas. Todo es alcista. Todo tiene direccionalidad y fuerza, hasta el de 1 hora, fíjate. Pero entrada en compra no tengo. Ahí no compraría yo. Basic Attention Token. Vamos a ver link. Con link. En el gráfico diario. Ya no me gusta el gráfico de link en el gráfico diario. En el de 4 horas, fíjate. Por eso decíamos que el de 4 horas es para un trade pequeñito nada más. Y aquí en el de 4 horas ya nos está presentando la debilidad. Aquí en el monitor. Y yo le esperaría al diario prácticamente. Que está empezando apenas. Como tenemos el ADX debajo del punto 23. Aquí lo que va a hacer es el rango. El que estamos viendo también. Yo creo que más adelante tendríamos la entrada. En este caso, en este momento no. Ya se dio la entrada. Si no subió, si va a empezar la zona de peligro. Lo mismo que Bitcoin. Entonces, atento ahí. La zona de peligro. Recuerda que el chinito está al acecho. Entonces, cuando menos nos esperemos, puede entrar y botar el mercado. Tal como ya conoces cómo lo suele hacer. Alfa. Parece que le dejamos en el diario alcista. Sí. Alfa es en el diario alcista. Aquí. El ADX sin fuerza. Podría meterse en un pequeño rango. Mientras se decide. Sobre, si me preguntas alcista o bajista, para mí alcista todavía. Y te voy a mantener así eso. Eso para alfa. Vamos con Kusama. Dice que Chilis va a explotar, dice. No sé si ya explotó, pero vamos a... Ya te anoto luego. Ya le voy a poner acá CHZ para ver la explosión de la que me hablas. Aquí salieron a precio de... al mismo precio de compra. El diario todavía, si tú te fijas, no tiene fuerza. Y si no tiene fuerza, lo que me podría hacer es un rango. Mientras se desarrolla todo este monitor. En el diario. Ahora en el de 4 horas. Veámosle. El de 4 horas igual. Esto está muy parecido a Bitcoin también. Entonces, yo creo que esperar. No hay zonas de compra todavía. Aquí no hay ninguna zona de compra tampoco. Por más que el stop loss te quede pequeñito. Si ya está desarrollado y el diario es para abajo. Rango caída. Entonces yo mejor le dejo sin opción aquí a Kusama todavía. Vamos a ver a DOT. Se mueve como Bitcoin también DOT.
Bueno, todavía tenemos para esperarle todavía unos 4 días más a DOT. Pero está muy bien DOT porque no ha caído. Fíjate que es rango o caída y el precio se mete en rango. Entonces vamos a mantener así mientras se desarrolla el retroceso. Esperemos que aquí nos dé la entrada más adelante. Por eso incluso aquí tengo, esta línea es una alarma de TradingView, fíjate. Entonces para cuando baje por ahí voy a analizar nuevamente DOT. Ok, los fundamentales funcionan y como te decía, yo creo que lo de las parachains ya se dio. Pero a medida que se acerque la fecha, puede la gente entrar en FOMO otra vez y hacerle otro pump. O sea, mal proyecto DOT no es. Lo que pasa es que está en una zona alta, incluso en el semanal. Pero ya lo que te cuento, esperar el patrón de compra simplemente. Fíjate, aquí está como que un poquito adelantado a Bitcoin, casi es lo mismo. En este gráfico diario no hay fuerza tampoco, todas las criptos están así. Si nos agarran estos gráficos diarios de estas criptomonedas con direccionalidad alcista y pendiente positiva, yo creo que vamos a ver el inicio tal vez incluso de un bull run. Sí, o sea, tan así. Si me dices ahí para arriba o para abajo, yo me decanto por la opción alcista en Monero. Ok. Vamos viendo Algorand. Recuerda, si es que eres tan amable y te sirve la información, podrías dejarme un like que va a ser sumamente agradecido por la comunidad de ABC Bitcoin. Esto va a ser alcista. Se sostiene el precio sobre las medias móviles y en toda esta zona de peligro se ha hecho el rango. El próximo movimiento para mí va a ser alcista en Algorand. Le falta todavía, le falta un poquito de retroceder, pero por eso te lo dejo más acá abajo. Si quieres ahí, un poquito más abajo. Sí creo que podemos coger un mejor precio en Algorand. Ok. CHR. CHR se nos fue. CHR. Fíjate. Ajá. Se nos fue ya. Aquí ya no es una zona de compra. Aquí es para proteger o incluso tomar ganancias. Ya zona de compra no. Luego de los retrocesos, mi estimado amigo, ¿qué quería CHR? Vamos a ver. Chilis que va a explotar, decía el amigo. Vamos a ver cómo está CHZ. Chilis, esta sí está en Binance. Ajá. Ya le vimos desarrollado, me imagino. Deja ver. No le dejamos opción alcista. Decíamos que cuando rompa y apoye. Ya, aquí tiene fuerza y direccionalidad. Pero ya comprar acá es imposible. Yo con la estrategia no compro. Fíjate que un stop loss en el gráfico diario sería al menos de un 27% imposible. No, ya no compro. Simplemente voy a actualizarte que cuando tenga el retroceso nos vamos a incorporar a la tendencia alcista. En este punto no. Lo que le vimos, la entrada que le vimos nosotros fue en el de 4 horas cuando todo estaba con el rebote. Me parece que fue, vamos a ver la fecha. Cuando todo estaba a punto fue el 28, hace 2 días. O sea, el día jueves le vimos la zona de tomar riesgo. Y ahí se va desarrollando el trade. Y ya en este momento, antes no dejamos compra y mucho menos hoy. Eso para CHS. Ok, dice acá, Nahuel Tevez compró ROS en el diario. ¿Tú qué opinas? Perfecto. Te comento que yo también compré ROS en el diario. Vamos a analizarle. Yo también compré ROS en el diario. Pero sucede que puse el stop loss a precio de entrada porque ya tenía un 4% arriba. Y justamente hoy me sacó el stop loss y empezó a subir otra vez. Ese es
el peligro que corremos, fíjate. Voy a anotar Rose, voy a anotar Solana. Vamos a ver a EOS cómo está. También AXS quiere por acá. XRP. Perfecto. Vamos a ver a Coti. Coti, pero parece que Coti es con I, no con Y, ¿verdad? Hay que buscarle como Litecoin también. Vamos a ver Litecoin. Bet. SLP dice la que estamos en zona de acumulación. Ahora no sé cómo estará. Perfecto, para ver, vamos a ver también a Atom. Y luego anotamos otras criptos más. Déjenme chequear este grupo de criptos. Empezamos con Rose, que es alcista en el diario. Y te voy a comentar lo que me pasó a mí. Principalmente vimos a Rose en el diario. Fíjate, yo compré en 184, 0,184 con algo. Por aquí compré yo, fíjate. Un poquito más arriba de donde estoy marcándote. Y la vela de hoy me saca el precio de entrada y empezó a subir otra vez. Son cosas que pasan. Y yo creo que en la zona donde está, apenas nos está confirmando el patrón. Fíjate, en la parte baja apenas está la direccionalidad alcista. Y el ADX muy cerca del punto 23, el precio por encima del punto de control. Entonces, yo creo que está en la zona todavía, porque le queda desarrollo alcista. Tal vez un 13% de stop loss, o de pronto incluso solamente debajo de las medias móviles, que sería un de 8 a 9% de stop loss. Dispuesto a perder el stop loss, porque ya te cuento lo que me pasó a mí. ¿Pero es alcista el movimiento en general en Rose? Sí, sí es alcista en el diario. Te dejo así. Vamos viendo Solana. El gráfico diario ya no es de compra. Hay que esperar el retroceso. Siempre decíamos el retroceso. Idealmente, lo más cerca de la media para incorporarnos al movimiento alcista de Solana. Zona de compra no. Ya tengo la debilidad y también ADX con pendiente negativa. Ahí no compraría Solana. Evitaría riesgos, incluso en el de 4 horas me evitaría el riesgo. Vamos con EOS. EOS está complicado. Únicamente EOS va a ser alcista cuando haga este movimiento. Mientras esté en la zona que está aquí, lo máximo que puede hacer es un pequeño rebote para seguir cayendo. No hay fuerza, ok, pero este movimiento te dejo el más probable, y cuando rompa y apoye será alcista. En este momento EOS no tiene patrón alcista. Vamos viendo con AXS si es que hay alguna posibilidad. Es alcista, direccionalidad y fuerza. La acción del precio no me gusta. No me gusta estos. Y si cierra hoy, va a cerrar con doble mechazo por la parte alta. Lo que me indica que la gente aquí llega a esta zona, está vendiendo bastante AXS. Entonces, compra imposible aquí. Sin embargo, todavía es alcista. Por el patrón. Por la acción del precio, no. Yo ahí no me metería. Eso para AXS. Tal vez si buscas arriesgarte en el de 4 horas, apenas va a empezar la zona de peligro. Entonces nada que ver. A esperarle todavía. XRP. XRP en la zona. Yo diría que ahí es para abajo XRP. Únicamente conservamos. Déjame ver el diario, porque incluso aquí a la gente que le gusta hacer short, estaría bueno. Bueno, el gráfico diario es alcista, entonces por eso no valdría la pena meterle un short. En el de 4 horas, debería romper y apoyar. Zona de compra no, ahí está marcada, no es zona de compra, y va a empezar la zona de peligro. Entonces, lo mejor que podría hacer
es un rango o romper y apoyar. Más me inclino por el rango y después ver la posibilidad alcista. En este punto no. Todavía esperarle un poquito. El diario está mucho mejor de XRP. Recuerda que el diario sería para una semana o 15 días. Entonces, si tienes paciencia, pues podrías tener un buen trade en XRP en el diario. Coti. Rompe, apoya. Vamos a ver el diario primero. Coti lo dejamos alcista en el diario. Ha hecho el movimiento está ahí. Sin embargo, el peligro, fíjate que acecha al mercado estos mechazos para sacar stops. Y te dejan fuera del mercado y el precio sigue subiendo. Puede seguir subiendo, sí, pero ya en esta zona, llegando a la parte alta, ya no es zona de compra. También tú le ves que está ya desarrollado este patrón. Ya no es una zona de compra ideal. Sí. Vamos a ver bueno. Luego del retroceso hablamos a ver cómo se presenta. Pero en este momento no compraría Coti. Tampoco. Vamos a ver a Litecoin. Debe tener el movimiento de Bitcoin. Me imagino yo. Fíjate, en el diario tiene el mismo movimiento de Bitcoin. Zona de peligro. Casi terminando. Aquí le falta un día más a Litecoin. Por lo cual, yo creo que sí puede apoyar sobre esta zona. Y ahí sí para arriba. Agarrarle el mejor precio. Casi como Bitcoin, fíjate. En el de 4 horas igual. Puede retroceder un poquito más en el de 4 horas. Atentos ahí a la entrada que se daría en los próximos días. Entrada en el diario, fíjate. Que es mucho mejor. Vamos a ver. BET. BET retroceso. Compras no. Acá le esperamos a BET. Ahí le esperamos a BET. Nada que ver en este momento. Recuerda que el gráfico es el diario. Hay que esperarle todavía. Peligro ahí. Para BitChain. Vamos a ver SLP. ¿Qué pasó con SLP? Parece que está subiendo. Está subiendo un poquito. Les decíamos que estamos en el rango. Mientras no pierde esta zona, estamos bien. Porque aquí se está comprimiendo. Decíamos que antes de un cambio de tendencia, las medias móviles se van estrechando. Y ahí va. Y ahí va. Perdón. Lo positivo de aquí es que está ubicándose el precio sobre el punto de control. Eso es muy bueno. Y yo simplemente voy a mantener. Voy a esperar ahí. Entrada como tal no hay. Entrada como tal no hay porque está cerca de la zona de la media móvil. Entonces ahí no se compra. Fuera distinto, el rompe que le está rompiendo en la zona del punto de control y en el apoya, ahí vamos a ver cómo nos va. Está agarrando fuerza, me parece interesante y sería bueno que empiece a subir ya. Eso para SLP. El amigo Alex BR dice: Shiba, el nuevo oro digital. El nuevo oro digital. Vamos a verle al nuevo oro digital. Shiba en 4 horas, dice. Vamos a ver cómo está Shiba. Muchas gracias por el tecito que me dejas. Aquí es sin la A. Shiba, creo que es la más analizada de los últimos días. En el diario tiene fuerza y direccionalidad. O sea, es para arriba. Y en el de 4 horas decíamos que esperábamos el retroceso, que no se da todavía, pero todavía tengo direccionalidad y fuerza. Que se dé a esta zona, yo creo que sí. Sí se puede agarrar un mejor precio en Shiba. Y ahí te dejo. Lo más cerquita que puedas de la media va a ser para arriba Shiba. No están vendiendo. Los holders están más holders que los de Bitcoin, fíjate. Los holders de Shiba. Muy bien. Ahí te dejo Shiba. Un poquito más de esperarle. Ajá. Vamos a ver. Atom me faltó Atom de la lista anterior. Sí, estamos con Atom. Se mantiene en la zona.
Te voy a poner así, Atom. Este es el de 4 horas y en el gráfico diario todavía tengo fuerza y direccionalidad. Fuera mejor que este ADX esté sobre el punto 23, pero fuerza al fin sí tiene algo de fuerza. Entonces, en el de 4 horas te va a dar otra entrada. Aquí se ha metido en un rango nomás. Este rango, entonces la próxima entrada es la zona donde está. Y aquí no tiene fuerza, por eso te dejo rango en Cosmos, no es tu The Moon tampoco. Ok, hemos revisado 2 grupos de criptos. Y para la gente que apenas se incorpora, déjame comentarte, y para la gente nueva, que tengo esta lista de reproducción que está en el canal. Te voy a dejar una tarjeta ya cuando me deje editarle, TradingView. Puedes ir a verla directamente, donde están todos los aspectos básicos para que puedas estudiar la estrategia de Jaime. Recuerda que no es magia, es simplemente un proceso en el cual, si estás dispuesto, imagínate verte los 15 videos, te va a tomar, qué sé yo, a lo mejor 15 días si ves un video al día. Y la operativa te va a tomar otro tiempo. Entonces, hay gente que necesita ver 2, 3 o 4 veces los videos, porque es así, es un proceso de aprendizaje y no todos aprendemos al mismo ritmo. Pero de lo que sí estoy seguro es que se te van a quitar bastantes dudas del punto 23, del ADX, del monitor, y por qué una cosa y por qué otra. Y probablemente aprendas más rápido de lo que yo aprendí y de lo que sigo aprendiendo, obviamente. La operativa es muy diferente, pero aquí con ustedes cada día vamos mejorando un poco más. Dice acá el amigo, quiere Brice, dice. Déjame pasar de hoja, voy a anotar Brice. Por ahí vi a Dodo, cual también querían. Ada. Ok, dice el amigo Cristian Hernández, creo que está en Quito, en Ecuador. Ve, tío Charlie, saludos de Quito. Ahí está. Está comiéndose una guagua de pan, fíjate, y una colada morada. Les comento a los amigos que son de otras latitudes. En Ecuador, la fecha tradicional, la fecha de los primeros días de noviembre, el 2 de noviembre específicamente, es el Día de los Muertos, y ahí se celebra con una coladita y un pan en forma de muñeca. Entonces esa es la guagua de pan y la colada morada. Por cierto, que es muy delicioso, muy sabroso. Así es que buen provecho, mi estimado Cristian, si le estás haciendo a la colada morada. Dice, todos los días sigue los streamings, dice, resultados sólidos, perfecto, muchas gracias. Espero que esté sirviendo este trabajo. Dice CLR, vamos a ver. CLR, semanal y diario, dice. Fíjate que ayer me había equivocado con CLR porque le estuve viendo en Bing Bong y ahí no tenía historial prácticamente para revisarle. Pero ahora lo vamos a ver en Binance para tener mayor elementos de juicio. Vamos a ver a Harmony. Por acá quiere Luna. Perfecto. CHE. Parece que ya revisamos. No era CHE. No. Vamos a ver CHE. Ok. PHA también dice acá. Vamos viendo PHA. Perfecto. Ok. Rune también. Rune es una de las que me está doliendo, te cuento, porque yo le seguía. Por ahí hice algún par de trades, pero yo pensaba hacerle en el semanal la compra y ya vendí. Ya vendí hace unos días. Y está muy bien. Ah, Ethereum también quieren por acá. Ok. FTM. Listo, vamos a ver este grupo de criptos. Mientras tanto, me vas dejando tu like si es que te gusta la información que compartimos, para ver si es que hacemos otro grupo de criptos. Recuerda que la información y el like son gratis. Así es que no te cuesta mucho ir y darle un clic a la manito arriba. Brice, me imagino que es este token. Brice, pero este está... No tenemos contra una stablecoin. Es contra
contra BNB envuelto. RAP BNB. Complicado el análisis. Hubiera sido bueno encontrarle contra un par estable. Déjame ver si es que está por acá. No. Ahí tendríamos que analizar BNB y Brice. Entonces, complicado analizarle contra una criptomoneda que no es estable. No te podría dar criterio. Por el gráfico se ve alcista. Y sin zona de compra. No puedes irte a comprar en el máximo histórico. Ahora, si tienes esa cripto, yo pensaría ir tomando ganancias. O si tú conoces mucho el proyecto, ¿qué te digo? Mantener, no te podría decir. Ahí por acción del precio, por la estrategia y por el riesgo, no es zona de compra. Eso para esa cripto. ¿Qué me dejaron? Vamos a ver a Dodo. Estuvimos viendo la zona de riesgo en 4 horas y veíamos el primer movimiento que era este. Acá, mientras ya se giró este ADX con pendiente positiva, nos da el resultado. Zona de compra en 4 horas, no. Veámoslo en el diario cómo está. En el diario está empezando. Pero aquí el problema es el stop loss. Si le dejas debajo del punto de control, que sería lo ideal, dejarle debajo del punto de control, sobre el 12%, si es que te arriesgas a comprar en esa zona, que idealmente no es la zona de compra. Recuerda que está en los máximos anteriores, no es una zona de compra. Yo no compraría, pero como tal se puede hacer un trade porque es alcista, sí es alcista. Ahí te dejo con el riesgo y todo. A Dodo. Los que tienen Dodo, yo creo que esperarle no estaría mal, está muy bien. ADA. Ok. ADA, estuvimos esperando en ADA el desarrollo de esta divergencia que estábamos viendo, fíjate. Y en primera instancia, ayer ya nos confirmó, fíjate, ayer nos da la direccionalidad alcista. Pero el día de hoy otra vez empieza a caer el precio. Voy a sostener ahí en el diario. Déjame verle. Vamos a ver por el stop loss. Un 10%. Yo creo que sí se puede arriesgar en ADA ese 10%. Pero a la zona de volumen importante, que si tú la ves en la parte derecha, estaría más o menos por esa zona. Es un 8% para arriba y un 10% para abajo. Yo creo que no compensaría el riesgo-beneficio. Sí, entonces bajo ese punto de vista yo no haría este trade. Y si es que buscas una entrada, yo aquí ayer te decía que tocaba cancelar. Si es que ya tocaba el punto 0 y no ha subido, yo te voy a dejar así a ADA en este momento. Sí. No ha subido, ni siquiera hizo el rebote, fíjate. Entonces esto es para abajo en ADA. En el de 4 horas. Vamos a ver a CLR. Acá está. Yo ayer vi el de Bing Bong, por eso me asusté. Porque no tenía historial en esta cripto. Y yo le había tenido un análisis alcista, tal como lo estás viendo ahí. Todavía es alcista. En el diario, todavía alcista. Ahora en el de 4 horas no es alcista. Está casi como ADA, fíjate, que no hizo ni siquiera el rebote. Pero está en la zona, en la última zona. Y aquí todavía podría empezar a desarrollarse un poco la parte verde para que nos dé el rebote en primera instancia. Pero está en la zona. Más me gusta el diario. Ahí fíjate, el diario. Acá abajo tenemos direccionalidad alcista, pendiente negativa. Y te voy a dejar en el diario así. Alcista CLR. Vamos con Harmony. Ok, ya les voy a anotar. Vamos a ver cómo estamos con los likes. 219. Mientras analizo estas criptos, espero al menos llegar a unos 300 likes. A ver si me ayudan por ahí los amigos que están
acompañándome en la transmisión. Estábamos con Harmony. Está sin fuerza Harmony, fíjate. Sin fuerza. Estamos ya en la parte alta. Casi que divergencia bajista. Mechazos por la parte alta. No está del todo aquí la divergencia, ni siquiera confirmado, pero compra ahí en el diario. No, yo me esperaría el retroceso en Harmony. En el de 4 horas te está dando zona de compra, en el de 4 horas. En el de 4 horas, porque recuerda que el precio no cae de golpe, pero el gráfico diario me está diciendo que esto es para abajo. O sea, en el de 4 horas, operar este pequeño tramo, no sé si te compense a ti. Sí, yo prefiero el diario y esperarme un poquito más. Esto para Harmony. Vamos a ver a Luna. Por ahí Fernando García ya me dejó su like, fíjate. Ahí que todos emulen a Fernando. Y muy agradecido. Vamos a ver Luna. El ADX debajo del punto 23. Yo no me arriesgaría ahí. Recuerda que estamos en la zona alta del precio. En la zona alta, que puede irse to the moon y romper y todo, sí, pero en esta zona, por estrategia, yo no compraría. No tiene fuerza tampoco el movimiento en 4 horas. Y en el diario, perdón. Y en el de 4 horas apenas empieza esta direccionalidad bajista del monitor, o sea, la zona de peligro. Entonces, ¿qué te dejo aquí? Así más o menos. Y luego vemos si es que entramos en compra en Luna. En este momento le dejo así. Vamos con CHE. Cherry Swap en OKEX. Ajá. Fíjate aquí, esperando operar los rebotes. Es una tendencia bajista que habíamos visto. Simplemente lo que te queda es esperar el rebote. Operar un rebote. ¿Cómo sé yo operar estos rebotes? Viendo las divergencias. Es un elemento importante para tomar en cuenta los rebotes. Y aquí se está formando una divergencia. Estás en la zona más baja. Si quieres agarrarle el precio más bajo, toca tomar riesgo ahí donde está. Pero sin ninguna confirmación. Entonces, si te vuelan el stop loss, ahí ya que te digo. Porque tú sabes que las tendencias son como acá. Rebote para seguir cayendo. Aquí era el rebote, pero no se dio. Se ha dado tibiamente, fíjate. Está bastante fuerza bajista. Entonces, esto es lo que vamos a buscar. Simplemente este rebote. Bajista, Cherry Swap. Probablemente el rebote. Hay que buscarle. Hay que buscarle en esa zona, creo yo. Ok. Vamos por acá. PHA. PHA. Perfecto. En el de 4 horas me gusta. Vamos a ver el diario. El diario te está dando patrón de compra. Patrón de rebote está confirmando. Va a depender del cierre de hoy, pero yo creo que va a confirmar. Pero aquí el problema es que está... No tiene rango, no tiene espacio para moverse si le proyectamos a las medias. Sí lo estás viendo ahí, ¿verdad? Entonces, el mejor de los casos sería que el rebote se dé hasta esta zona. Como está empezando el rebote, probablemente sí se dé. Porque en el de 4 horas, veámosle cómo está el de 4 horas. El de 4 horas ya tiene fuerza y está en la zona que no se compra. No se compra ahí pegado a las medias, no. Probablemente incluso regrese a esta zona para buscar el trade en el de 4 horas. A ver, acá. Yo me esperaría ahí. Busquémosle el stop loss, veámosle cómo está. El stop loss, veámosle.
Estamos con un 8 y acá, si es que se diera ese movimiento, un 13. Por ahí así podría ser el trade. En el gráfico diario. Idealmente la compra era acá, viéndole la divergencia anticipadamente, antes de que se confirme. Pero estamos un poquito atrasados ahí, pero te dejo así a PHA. Vamos viendo Rune. Que te dije que se me fue Rune. Gráfico diario está incomprable. Incomprable el gráfico diario. Y en el de 4 horas parece que vimos un punto de entrada en el de 4 horas. Sí. Aquí era la última zona de compra que te dio. Y aquí simplemente esperar el retroceso. Cuando se dé también aquí el retroceso. E incorporarte. ¿Porque es alcista en el diario? Sí. Nos incorporamos luego del retroceso en el de 4 horas. Perfecto. Vamos con Ethereum. Ethereum con su máximo histórico. Decíamos ayer que no comprábamos ahí. Esperamos el retroceso. Apenas está empezando. Direccionalidad bajista, pendiente negativa. Y esperemos que llegue a esta zona. Porque con este ADX, pasando el punto 23, generalmente se mueve en un rango. Pero vamos a dejarle ahí. Hay que dejarle que se desarrolle esta zona. Eso para Ethereum. Y en el diario, déjame ver. Vamos viendo el diario de Ethereum. No, en el diario tampoco. En el diario tiene una divergencia bajista. Ethereum. Y esta en el diario hay que respetar esta divergencia. La compra es después en el gráfico diario. Ni siquiera el de 4 horas me gustaría operarle con esta divergencia en el diario. Ok, vamos con FTM. Vamos, termino con esta y vamos a ver los likes, cómo están. Recuerda que es gratis, simplemente vas y le das clic. Y pues eso ayuda bastante al canal. Lo mismo en Phantom. Divergencia en el diario. Con este patrón no se compra. Probablemente haga un rebote y se opere el de 4 horas, pero si a mí me preguntas, yo me espero. Yo me espero para que se desarrolle todo este patrón de retroceso en Phantom. Ok, antes de copiarles alguna otra cripto, vamos por acá a ver los likes. ¿Cómo estamos? Me voy a dar el like 267. Decíamos 300 likes. Bueno, mientras les doy una publicidad, a ver si me ayudan con los likes. Recuerda, tengo un link de referido de Binance, con el cual vas a obtener el 20% de descuento en tus comisiones de trade para mercado spot y el 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Cuando te crees tu cuenta, vas a estar apoyando indirectamente la creación de contenido del canal. También recuerda que ese 20% es la comisión máxima que alguien te puede dar para el descuento en tus comisiones en este exchange de Binance. Perfecto. ¿Cómo estamos por acá esos likes? Casi llegamos a los 300. Vamos a copiar alguna otra. A AVE quieren ver. Vamos a ver a AVE. ARPA. Listo. Parece que AVAX ya vimos. Déjame copiar estas criptomonedas. Y te cuento cuáles nomás vimos. Porque acá me están dando repetidas. Vamos a ver Tita también. No vimos Tita. Ajá, no vimos Tita. Perfecto. Vamos ahí. XRP ya vimos. Si no estoy... Sí, ya vimos XRP. ICP no hemos visto. BCH. Vamos con BCH. Dice Manoloto, a ver, dice hola Charlie, ya me dio like, dice, podrías analizar CRIM, dice. Le entré fuerte por lo bajo que lo vi. Vamos a ver CRIM, ok. Espero que sí esté en TradingView para poder analizar. Ok, CRIM, vamos a ver Bake. Perfecto. MLN. OGN.
Sol ya está revisada. Joana Cruz me dio un like ya. Muchas gracias. Muy agradecido. Dice Tita ya está anotada. Cake ya vimos. OGN, Bake, Teta, please. XLM, esa me falta. Sandbox. Me imagino que Sandbox es Sand. Creo que sí. Ok, vamos a ir con estas criptos. Recuerda suscribirte al canal si es que aún no lo estás también, porque estamos analizando el mercado todos los días. Todos los días me encuentras aquí con toda la comunidad, buscando por ahí si es que tenemos alguna buena entrada con la estrategia del maestro Jaime. Fíjate lo que dijimos ayer, que esto no nos gustaba en AVE y que esperábamos este retroceso a la zona. Y está bajando. Y se está dando el retroceso aquí en el monitor. Déjame ver, ya, creo que ya tocó el punto 0. Y se están abriendo las puertas en AAVE. Yo le dejo ahí tal como está. Probablemente baje un poquito más. Le dejo así AAVE alcista. Sí, mientras no baje de la zona del punto de volumen importante, es para arriba AAVE. Listo, por aquí ARPA. ARPA, ¿cómo estamos? ARPA Chain. Rango caída. Vamos a quitarle esto. Rango caída. En el de 4 horas la zona era la anterior. Aquí era la zona de compra. Acá no se compra nunca. Por estrategia. Y por el patrón desarrollado ya. Probablemente haga lo que Bitcoin nos dé la debilidad ya mismo. O en su defecto, si sigue subiendo, rompe y apoya. Donde está no, pero acá sí. Entonces hay que esperarle a ARPA todavía el movimiento para incorporarte aquí. En el diario todavía le quedaría, en teoría, un retroceso más. Perdón. En teoría en el diario es todavía rango caída. Perdón. Perdón, vamos a ver ARPA. No, ya está ARPA. Vamos a ver Tita. Tita creo que el que no lo tuvo, no sé si hay zona de compra en este momento. No está en zona de compra. Y fíjate cómo esperamos este retroceso para poder entrar. La gente que entró en Tita. Y en este momento ya no es zona de compra. Nos incorporamos después del retroceso. Tiene fuerza y direccionalidad. Y yo creo que sí sigue subiendo. Inclusive Tita en el semanal. En el semanal me gusta bastante, fíjate. Sí, y ahí. En este par de días empezó la subida de Tita. Y en este momento, si quieres incorporarte, espérate el de 4 horas del retroceso. Que también tiene fuerza y direccionalidad. A saber, en el retroceso tendrías que incorporarte. Ahí donde está, no. ICP. Ok. ¿Cómo está ICP? Esperábamos operar este rebote, fíjate, en el gráfico diario. Rebote que se ha dado. Dice acá el amigo Pedro Arraya, dice: ¿cuándo dejará de estar tan volátil el mercado? Esa pregunta es, creo que incontestable, la verdad. No creo que alguien tenga la respuesta. Recuerda que es un mercado con poca capitalización. Inclusive el total market está por los 2 billones más o menos. Bitcoin tiene un poco más de 1. Y cada vez, mientras haya más capital dentro, yo creo que va a ser más difícil mover el precio al antojo. Pero tú sabes que los grandes capitales han hecho, inclusive con los mercados tradicionales, existe manipulación del precio. Entonces con las criptomonedas aún más fácil. Muy complicada esa pregunta que me has puesto. Pero muchísimas gracias, mi estimado Pedro, por colaborar con el canal. Veíamos ahí ICP, decíamos que este rebote, veíamos la zona donde tomar riesgo hasta la parte del volumen. Hasta la parte de volumen importante. Se dio la zona
en esta zona no es zona de compra. Y aquí sigue, yo te voy a dejar este rango. Entonces, ¿cómo se hace en el rango? Cuando esté en esta zona, una vez más, volver a operar a la alza. Y así. Zonas de compra en la parte baja y zonas de venta por la parte alta. Y sería diferente únicamente cuando le veas romper y apoyar. Aquí vamos a mantenernos ya desde aquí alcista. Pero en este punto, donde estamos en este momento, todavía no tiene fuerza. Y te dejo así. En el rango, esta cripto. Tampoco le veo el desplome tampoco. Sí, entonces rango en ICP. Vamos a ver BCH. Lo mismo. Casi lo mismo. Ayer decíamos que en varias teníamos patrón de compra. Pero como estábamos en la zona de peligro, pegado a las medias, muy cerquita, aquí no se compra. Aquí únicamente se compra cuando rompa y apoye. Y nada más. Aquí inclusive nos va más adelante a dar el patrón de compra, pero por el punto de control que está sobre el precio, no puedo operar ahí a la alza. Eso para BCH. Vamos a ver. Cream me pidió el amigo. En Polonix. Vamos a ver en Polonix. ¿Y qué pasó aquí? Uy. Rebote para seguir cayendo. Este tiene una tendencia bajista. Y aquí lo que vas a ver es en el rebote. Si estás dentro, en el primer rebote que tengas, para afuera. Pero fíjate aquí, apenas empieza a caer con esa vela muy fuerte. Tiene direccionalidad bajista y pendiente positiva. O sea, fuerza bajista. Hay que ver el cierre, ya sabes, para operar un patrón de rebote. Si es que aún no sabes cómo operar un patrón de rebote, también te comento que en esta lista está el... Déjame ver, es el video número 9 me parece. Sí, el video número 8, el patrón de rebote. Ahí vas a ver cómo poder detectar ese patrón. Ahí te explico con un poquito más de detalle, si tú quieres. Entonces aquí lo que vas a hacer es operar un rebote y salir de ahí porque es bajista esta tendencia de Cream. Ok, vamos a ver a Bake. Bake muy bien. Está haciéndolo bien. Sin embargo, está en la zona crucial del precio donde debería, al menos el día de hoy, cerrar por encima. Y luego ver el rompe y apoya para ver una entrada alcista. Sí. En este momento, lo mismo que te dije antes, no te puedo dejar con compra ahí cuando está pegada a la zona de control. No puedo comprar ahí. Eso en Bake. MLN. Pero está muy bien ahora ese movimiento. Está interesante. Decíamos MLN. Ajá. Bueno, le habíamos visto este análisis y está ahí. Ahí está el análisis. No creo que se desplome el precio, la verdad, porque no tiene fuerza. Pero confirmación como tal tampoco hay. Pero el movimiento es alcista. Fíjate, cada vez que llega a la media, sube. Cada vez que llega a la media, sube. Cada vez que llega a la media, sube. Cada vez que llega a la media, está ahí el movimiento muy armónico de esa criptomoneda. Un poco volátil, sí, pero ya, pues así son todas las criptos. OGN. Parece que empezó OGN. Habíamos dicho que cuando rompa y apoye. Y aquí no apoyó, fíjate. Nos dio ya la zona de entrada. Ayer estábamos en lo mismo en OGN, fíjate. Estábamos casi que nos daba el patrón de compra. Pero por estrategia. Vamos a quitar. Por estrategia yo no podía dejarte aquí compra. Pero ahora el precio sube. Eso es otra cosa. La estrategia no puede ver esto. Nosotros aplicamos la estrategia únicamente para reducir el riesgo del trade. Entonces, antes de estas dos velas, yo aquí tengo un riesgo inminente de operar en esta zona. Entonces, por eso no se compra. Ahora van a decir, claro, el trader que está viendo el pasado va a decir, pero subió y debíamos comprar. Sí, pero antes no se podía ver estas dos velas. Entonces,
la opción de compra pegadita a la zona de control, no, yo no le operaría eso. Perfecto, esto para OGN. Zona de compra ya no está en OGN, obviamente. Después del retroceso, si quieres en el de 4 horas, hay que incorporarse ahí a OGN. Aquí está diferente, por ejemplo. Si tú te fijas, aquí es diferente porque el precio toca el punto de control y no lo rompe. Entonces se mantiene alcista, sí. Y la mejor zona, lo más abajo que le puedas agarrar, para arriba XLM en el gráfico diario. Todavía no tenemos la confirmación, por eso te pongo un poquito más abajo, que espero que sí. Si nos dé chance de comprarle a un mejor precio. Unos centavitos más. Vamos viendo Sandbox. Me imagino que es esta misma. O esta es otra. No sé si Sand o Sandbox es la misma. Porque Sand, yo creo que sí. Fíjate, nosotros vimos una entrada en el de 4 horas o en el diario, creo que le vimos esta entrada. La entrada le vimos el día 27, o sea, hace 3 días. Justo antes de que se dé este asunto, fíjate. Quien tomó riesgo ahí y no vendió, ahorita ha doblado su capital aquí, más del doble. Y si quieres comprar eso, obviamente por estrategia no se compra. Y no se compra por estrategia. Puedes comprar por especulación, porque tú conoces el proyecto o alguna noticia, y si es que crees que va a llegar a $5, pues esa es especulación. Por estrategia no hay compra ahí, siempre luego del retroceso. Eso para Sand. Perfecto. He terminado las criptomonedas que me dejaron. Vamos a ver, pasamos de los 300 likes. Perfecto, vamos a revisar alguna más. Dice acá, cierto, déjame revisar. Te voy a dar lectura a todas las que revisamos el día de hoy, porque a veces me están pidiendo las mismas. Fíjate, luego del análisis de Bitcoin, vimos a Cake, vimos BRA, TRX, vimos UMA, BAT, Link, Alpha, Kusama, DOT, XMR, Algo, vimos CHR, CHZ, Rose, Sol, EOS, AXS, XRP, COTI, Litecoin, BET, SLP, Shiba, Atom, Brice, Dodo, ADA. Vimos CLR, Won, Luna, CHE, PHA, Rune, Ethereum, Phantom, Aave, ARPA, Tita, ICP. Vimos Bitcoin Cash, Criem, Bake, MLN, OGN, XLM y la última que vimos fue Sand. Por acá quieren Matic. Si es que alguien desea alguna de esas criptos, simplemente denle para atrás y van a poder revisar lo que se dijo. Acá quieren, a ver, vamos a anotar Matic, RAI, Team dice, bueno, esa no conozco, Team. Vamos viendo. Mina también quieren. Y vamos a ponerle la fresa al pastel con TLM. Perfecto. Muchas gracias. Yo agradecido con tu like, porque así apoyas la creación de contenido. Vamos a ver Matic. También Matic estaba totalmente alcista. Y todavía es alcista, te cuento, Matic. En el gráfico diario todavía es alcista. De hecho, en el de 4 horas debe estar con entrada prácticamente. Sí, fíjate. Si alguien quiere hacer un trade de alto riesgo, aquí es Matic, al menos hasta el máximo anterior. Hasta esta zona, ese trade. Y está llegando a la zona donde puedes tomar el riesgo. Fíjate que aquí se está terminando. Falta un par de velitas más o menos, donde llegaría a esta zona más o menos. Y ahí Matic en el de 4 horas. De riesgo sí, pero a mí me da confianza esta pendiente positiva del ADX. Eso me da confianza. Ok, vamos a ver RAI. Ajá. Se metió en rango el ADX debajo del punto 23. Y en este momento, fíjate que era un poquito antes la compra ideal.
Incluso la compra era la ideal acá donde te estoy marcando, pero teníamos un precio más alto del que nos dio acá. Vamos a quitar este análisis. Lo mismo, fíjate aquí que yo no te puedo dejar con compra. Sin embargo, que es alcista. Se está poniendo ya direccionalidad pendiente positiva y tiene direccionalidad alcista. Pero aquí, topado acá el punto de control importante, aquí no te puedo dejar zona de compra. No, aquí es cuando rompe y apoya. Acá es la compra. Es alcista, sí, pero yo no te puedo dejar compra en RAI por el asunto del riesgo. Ok, vamos a ver a TLM. TLM to the moon. Perfecto, TLM. Muy bien. Muy bien. Esperábamos antes de esa ruptura y el apoyo porque estábamos bajo el punto de control, lo que decíamos. Pero acá ya se dio el movimiento. Parecido a OGN más o menos. Ahí ya no podemos comprar. La compra es antes. Y esa compra incluso se le pudo ver en el de 4 horas. Sí, donde empieza el retroceso. Donde empieza el rebote, perdón. Entonces, en este punto comprar ahí, yo la verdad no compro. Y está ya enfrentándose a una zona de volumen importante también. Entonces, no. Luego de los retrocesos, es alcista, sí, direccionalidad y fuerza, pero no compraría eso. TLM. Vamos viendo Mina. Ok. Ya, estás llegando a tu zona de compra, que sería aquí, para arriba, Mina. ¿Qué falta? Un poquito de desarrollo del monitor. Simplemente estar pendiente ahí que llegue a la zona. Se desarrolla eso y yo creo que sí es alcista. Sí. Perfecto, Mina. En el diario un poquito más y estamos con una buena zona. TLM. No, TLM ya vimos. Ya vimos TLM. Eso, simplemente invitarte también a que me dejes tu like para ver si es que salimos mañana domingo. Si es que gustas, déjame un comentario en la parte de abajo. Invitarte una vez más a que revises esta lista de reproducción. Vas a aprender y vas a quitarte bastantes dudas de cómo es que analizamos el mercado con la estrategia del maestro Jaime. Yo muy agradecido porque me acompañes este sábado y espero que nos podamos ver el día de mañana. Así es que muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste.